Bienvenidos, viajeros del tiempo y guardianes de los sueños. Hoy nos embarcamos en una travesía que une la historia y la fantasía, la realidad y la leyenda. Este no es un relato cualquiera, es la crónica de un vikingo que decidió seguir la luz de la aurora boreal, desafiando los mares embravecidos, los cielos indomables y las sombras de su propio destino. A lo largo de este viaje, exploraremos tierras cubiertas de hielo, mares infinitos y cielos que parecen hablar con dioses antiguos. Cada capítulo es una ventana a un mundo donde la valentía y el misterio se entrelazan. Aquí conocerán héroes de mirada ardiente, enemigos ocultos en la penumbra y visiones que solo pueden revelarse bajo el manto danzante de las luces del norte. Les invito a abrir su mente, a dejarse envolver por el eco de los cuernos de guerra y el susurro de las estrellas. Este es un viaje de lucha, esperanza y revelación. Acompáñenme y sean testigos de cómo un solo hombre, con la fuerza de su espíritu y el brillo de la aurora como guía, cambió su destino y el de quienes lo siguieron. ¿Qué harías si el cielo mismo te mostrara un camino secreto? Nuestro vikingo lo siguió y nada volvió a ser igual. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. La bruma del amanecer cubría el fiordo como un manto sagrado. El agua estaba quieta, pero en el corazón de Ragnar, hijo de Bjorn, algo comenzaba a agitarse. Había pasado la noche en vela, observando las montañas y el cielo que lentamente se teñía de luces verdes y azules, la aurora boreal. No era la primera vez que la veía, pero esa noche fue diferente. Las luces parecían descender sobre el agua y marcar un camino. Ragnar sintió un escalofrío. En su interior resonaba un llamado antiguo, un murmullo que no podía ignorar. Los ancianos siempre habían dicho que cuando las auroras bailaban de forma distinta, los dioses hablaban, y él, aunque joven, sabía que debía escuchar. Se levantó del risco y descendió hacia el poblado. Las casas de madera olían a humo y pescado seco. Algunos guerreros aún dormían, otros afilaban sus espadas. Nadie notó que Ragnar caminaba con una determinación distinta, con los ojos puestos en un horizonte invisible. Al llegar al muelle, vio el barco de su padre. Era viejo pero todavía firme, con las runas talladas en la proa. Ragnar pasó la mano sobre la madera húmeda. «Padre», murmuró, «si pudieras verme ahora, sabrías que estoy listo». Un cuervo graznó desde un poste cercano, y Ragnar lo tomó como señal de Odín. El viento sopló fuerte, y el muchacho alzó la cabeza. Las luces aún brillaban, como si lo esperaran. Fue entonces cuando pronunció su juramento: «Seguiré la aurora hasta donde me lleve, aunque los mares me devoren y las sombras intenten detenerme. Si mi destino está escrito en hielo y estrellas, que así sea». Las primeras olas golpearon el muelle. Ragnar sabía que su vida estaba por cambiar. No había vuelta atrás, el llamado del norte lo había reclamado. La aldea aún dormía cuando Ragnar regresó al risco desde donde había contemplado la aurora la noche anterior. El cielo no había perdido su fulgor. Las luces seguían danzando como serpientes de fuego y hielo. Se extendían en arcos infinitos que iluminaban la superficie del fiordo, y el reflejo en el agua parecía abrir una ruta secreta hacia el norte. El corazón de Ragnar palpitaba con fuerza. No era simple belleza, era un mensaje. En su interior lo sabía. La aurora no brillaba para todos, brillaba para él. El viento gélido le rozaba el rostro, pero no lo sentía como enemigo. Era un susurro que lo empujaba hacia adelante. Mientras observaba, escuchó pasos a su espalda. Era Ingrid, la hija del herrero, una joven de mirada profunda y cabellos dorados como el trigo. Ella había notado su ausencia en la aldea y decidió seguirlo. «¿Por qué estás aquí, Ragnar?», preguntó con voz suave, aunque con una firmeza que no admitía evasivas. «Mira el cielo», respondió él, sin apartar los ojos de las luces. «Los dioses me han mostrado un camino. Debo seguirlo». Ingrid lo miró con temor y admiración. Muchos hablaban de la aurora como un presagio, pero pocos se atrevían a darle un significado tan personal. «Si lo haces,
Puede que no regreses nunca, dijo. Si me quedo, jamás sabré quién soy en verdad, replicó Ragnar. Un silencio profundo los envolvió, roto solo por el graznido lejano de un cuervo. Ingrid bajó la mirada y asintió. No podía detenerlo, aunque sabía que ese destino era peligroso. El sol comenzaba a despuntar, pero las luces seguían allí, más vivas que nunca. Ragnar sintió que debía grabar esa visión en su memoria, el fiordo en calma, el cielo encendido, y su futuro escrito en destellos verdes y azules. Se volvió hacia Ingrid y tomó su mano. «Cuida de mi pueblo mientras no esté», le pidió, «y si regreso, que los dioses me permitan encontrarte aquí, esperando». Ella apretó sus dedos, y aunque una lágrima recorrió su mejilla, sonrió con valentía. La aurora se alzó entonces más brillante, como si confirmara la promesa. Ragnar supo en ese instante que el viaje había comenzado, aunque sus pies aún no hubiesen dejado tierra firme. El pobledo despertaba lentamente, entre el humo de las hogueras y el crujir de los primeros martillazos en la herrería. Ragnar caminaba hacia la gran casa comunal, donde los ancianos se reunían para deliberar sobre las decisiones importantes. Su corazón latía como un tambor de guerra, pues sabía que ese día debía hablar y sellar su destino frente a todos. La gran sala olía a resina y cuero curtido. Las antorchas iluminaban los rostros severos de los ancianos, hombres curtidos por los años y las batallas. En el centro, sobre la mesa de roble, descansaba un cuerno ceremonial tallado con runas que evocaban la fuerza de los dioses. Ragnar se adelantó, sintiendo que todas las miradas lo atravesaban. «He visto el camino en el cielo», anunció con voz firme. «La aurora me ha mostrado un destino que debo seguir. Juro ante ustedes que navegaré hacia el norte, hasta donde las luces me guíen». Un murmullo recorrió la sala. Algunos lo miraban con incredulidad, otros con temor. Finalmente, el más anciano, Ulfar, de barba blanca y mirada penetrante, se puso de pie. «Muchos han visto las luces, muchacho», dijo, «pero pocos han tenido el valor de interpretarlas. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida por un llamado que podría ser solo un engaño del viento y el hielo?» Ragnar no titubeó, dio un paso adelante y apoyó la mano sobre el cuerno de las runas. «Si el destino es morir, moriré con honor. Si el destino es descubrir, lo haré por mi gente y por mi padre. Juro que nada me apartará de este camino». Un silencio solemne invadió la sala. Entonces Ulfar levantó la mano y pronunció: «Que los dioses juzguen tu juramento. Desde este día, serás recordado como el guerrero que desafió al norte». Los ancianos golpearon el suelo con sus bastones en señal de aprobación. Ragnar inclinó la cabeza, sintiendo el peso del juramento grabarse en su pecho como hierro candente. Cuando salió de la gran casa, el pueblo entero lo esperaba. Ingrid estaba allí, con el rostro iluminado por la aurora que aún brillaba en el cielo matinal. Ragnar alzó los brazos y proclamó: «Seguiré el camino de las luces, y si regreso traeré conmigo un destino nuevo para todos». Los jóvenes lo vitorearon, inspirados por su valentía. Los mayores guardaron silencio, conscientes de que aquel viaje podía costarle la vida. Pero Ragnar ya había cruzado el umbral. No era solo un joven siguiendo un impulso, ahora era un guerrero bajo juramento. El eco del juramento de Ragnar aún vibraba en la aldea. Aquella misma tarde, los ancianos convocaron un consejo en la gran casa comunal. No podían permitir que un joven guerrero partiera hacia lo desconocido sin debatir las consecuencias. La aurora había sido interpretada como un presagio muchas veces antes, pero nunca alguien se había atrevido a seguirla más allá del horizonte. Los 7 ancianos ocuparon sus lugares alrededor de la mesa de roble. Ulfar, el más anciano, presidía la reunión. Su voz grave resonó en la sala. «Ragnar ha jurado ante los dioses seguir la aurora. Este acto no puede ser ignorado. Está en juego no solo su vida, sino el destino del pueblo». Algunos ancianos lo miraron con dureza. Eirik el prudente, de cabello gris y mirada severa, fue el primero en hablar.
La juventud siempre confunde señales con llamados divinos. Si permitimos esta locura, perderemos a un guerrero fuerte, y quizás más si otros lo siguen. Sigrid la sabia, la única mujer del consejo, se inclinó hacia adelante. Sus ojos oscuros brillaban como brasas. No hables tan rápido, Eirik. Los dioses no muestran su voluntad en vano. Si Ragnar ha visto el camino, tal vez sea porque el pueblo necesita un nuevo rumbo. El murmullo de desacuerdo llenó la sala. Algunos clamaban prudencia, otros veían esperanza en la valentía del joven. Ulfar alzó la mano, imponiendo silencio. El destino de Ragnar ya está sellado. Lo que debemos decidir no es si lo seguimos o no, sino cómo lo apoyaremos en su viaje. Se produjo un largo silencio. Finalmente Sigrid se levantó con dificultad y colocó un objeto sobre la mesa, un amuleto tallado en forma de lobo. Este colgante perteneció a un antiguo navegante que nunca temió al hielo ni a las sombras. Que lo lleve Ragnar como símbolo de protección. Eirik frunció el ceño, pero no protestó. Poco a poco, cada anciano ofreció algo. Eirik le concedió un mapa antiguo, incompleto, donde rutas hacia el norte quedaban apenas esbozadas. Y Sigrid entregó el amuleto del lobo. Ulfar prometió reunir hombres que quisieran acompañarlo. Otros ancianos ofrecieron armas, víveres y la bendición de los dioses. Cuando Ragnar fue llamado a la sala, vio los objetos sobre la mesa. Sus ojos se humedecieron al comprender que no estaba solo. Se arrodilló frente al consejo y dijo: lucharé con estas ofrendas, pero sobre todo con la fe de mi pueblo. No los defraudaré. La aurora, visible a través de la rendija del techo, brilló como una llama verde sobre sus cabezas. Para todos fue claro, el viaje ya no era solo de Ragnar, sino de toda la aldea. El eco del juramento de Ragnar aún vibraba en la aldea. Aquella misma tarde, los ancianos convocaron un consejo en la gran casa comunal. No podían permitir que un joven guerrero partiera hacia lo desconocido sin debatir las consecuencias. La aurora había sido interpretada como un presagio muchas veces antes, pero nunca alguien se había atrevido a seguirla más allá del horizonte. Los 7 ancianos ocuparon sus lugares alrededor de la mesa de roble. Ulfar, el más anciano, presidía la reunión. Su voz grave resonó en la sala. Ragnar ha jurado ante los dioses seguir la aurora. Este acto no puede ser ignorado. Está en juego no solo su vida, sino el destino del pueblo. Algunos ancianos lo miraron con dureza. Eirik el prudente, de cabello gris y mirada severa, fue el primero en hablar. La juventud siempre confunde señales con llamados divinos. Si permitimos esta locura, perderemos a un guerrero fuerte, y quizás más si otros lo siguen. Sigrid la sabia, la única mujer del consejo, se inclinó hacia adelante. Sus ojos oscuros brillaban como brasas. No hables tan rápido, Eirik. Los dioses no muestran su voluntad en vano. Si Ragnar ha visto el camino, tal vez sea porque el pueblo necesita un nuevo rumbo. El murmullo de desacuerdo llenó la sala. Algunos clamaban prudencia, otros veían esperanza en la valentía del joven. Ulfar alzó la mano, imponiendo silencio. El destino de Ragnar ya está sellado. Lo que debemos decidir no es si lo seguimos o no, sino cómo lo apoyaremos en su viaje. Se produjo un largo silencio. Finalmente Sigrid se levantó con dificultad y colocó un objeto sobre la mesa, un amuleto tallado en forma de lobo. Este colgante perteneció a un antiguo navegante que nunca temió al hielo ni a las sombras. Que lo lleve Ragnar como símbolo de protección. Eirik frunció el ceño, pero no protestó. Poco a poco, cada anciano ofreció algo. Eirik le concedió un mapa antiguo, incompleto, donde rutas hacia el norte quedaban apenas esbozadas. Y Sigrid entregó el amuleto del lobo. Ulfar prometió reunir hombres que quisieran acompañarlo. Otros ancianos ofrecieron armas, víveres y la bendición de los dioses. Cuando Ragnar fue llamado a la sala, vio los objetos sobre la mesa. Sus ojos se humedecieron al comprender que no estaba solo,
Se arrodilló frente al consejo y dijo: lucharé con estas ofrendas, pero sobre todo con la fe de mi pueblo. No los defraudaré. La aurora, visible a través de la rendija del techo, brilló como una llama verde sobre sus cabezas. Para todos fue claro, el viaje ya no era solo de Ragnar, sino de toda la aldea. El consejo había hablado. El destino de Ragnar no sería una travesía en soledad. El pueblo lo apoyaría en su empresa. La primera tarea era preparar un barco digno de los dioses, pues ningún navío común podría desafiar los mares que aguardaban más allá del fiordo. El sonido de los martillazos retumbaba desde la herrería de Haldor, el herrero de la aldea. Era un hombre corpulento, con brazos tan firmes como los troncos que talaba, y ojos oscuros como la obsidiana. Desde que escuchó el juramento de Ragnar, había decidido volcar su arte en un barco que sobreviviera a la furia de las tormentas. La aldea entera se reunió para trabajar. Los hombres cortaban robles antiguos en el bosque, mientras las mujeres preparaban las resinas y tejidos que servirían para sellar las uniones. El olor a madera fresca y alquitrán llenaba el aire. Ragnar, sudoroso y con las manos llenas de astillas, no permitía que nadie hiciera el trabajo por él. Cargaba troncos, tallaba remos y clavaba tablones junto a Haldor. Un barco no es solo madera, dijo el herrero mientras golpeaba los clavos al rojo vivo. Es un alma que se forja en fuego y sacrificio. Si quieres que navegue contigo, debes entregarle parte de tu espíritu. Ragnar comprendió, tomó una de las piezas de hierro ardiente y con las manos protegidas por gruesos paños, ayudó a encajarla en la quilla. El dolor del calor traspasó la tela, pero no soltó el hierro hasta que estuvo en su lugar. El herrero sonrió. Ahora tu sangre late en esta nave. Las noches se llenaban de canciones. Mientras trabajaban, los ancianos entonaban viejas melodías de navegantes perdidos, y los jóvenes respondían con coros que hablaban de nuevos horizontes. La aurora parecía descender cada noche más cerca, iluminando el taller improvisado con un resplandor sobrenatural. Finalmente, tras semanas de trabajo, la embarcación estuvo lista. Era un drácar imponente, con la proa tallada en forma de lobo, símbolo de fuerza y guía en la oscuridad. Las velas estaban teñidas de rojo profundo, como la sangre de las batallas pasadas, y las runas grabadas en los tablones parecían brillar bajo la luz de la aurora. Cuando el barco fue llevado al agua, el pueblo entero se congregó en la orilla. Ragnar, con las manos en la proa, pronunció en voz alta: que este barco sea mi compañero, mi escudo y mi espada. Lo llamaré Skoll, como el lobo que persigue al sol. Las olas rompieron suavemente contra la madera. El navío parecía responder, meciéndose con majestuosidad. El murmullo del pueblo se transformó en un grito de júbilo. El barco estaba listo, Ragnar también. El día había llegado. El drácar Skoll reposaba en la orilla del fiordo, majestuoso como un lobo aguardando la señal para correr bajo la luna. Las velas rojas flameaban suavemente con el viento matinal, y las runas talladas en su proa parecían brillar con un fulgor propio. La aurora, aún visible en el cielo, se alzaba sobre las montañas como una antorcha que indicaba el camino. Ragnar caminaba hacia el muelle con pasos firmes, aunque dentro de sí sentía el peso de la incertidumbre. El pueblo entero se había reunido para despedirlo. Mujeres con coronas de flores entonaban cánticos, mientras los hombres golpeaban tambores y escudos para invocar la protección de los dioses. Ingrid lo esperaba en la orilla. Sus ojos grises reflejaban tanto orgullo como temor. Le entregó un pequeño colgante en forma de sol, hecho de cobre. Para que no olvides la luz de tu pueblo, dijo con voz entrecortada. Ragnar lo tomó con suavidad y lo colgó sobre su pecho junto al amuleto del lobo. Volveré, prometió, y cuando lo haga, traeré conmigo historias que ni los dioses podrían imaginar. Uno a uno, los guerreros escogidos por Ulfar subieron al barco. Eleif, de brazos tatuados y carácter explosivo, y Thorvald, alto y silencioso como un roble, y Erik, joven aprendiz, con la mirada encendida de sueños, y dos marineros veteranos que conocían los caprichos del mar del norte. El último en abordar fue Ragnar, con una mirada hacia el fiordo y otra hacia el pueblo.
alzó la espada de su padre y la levantó hacia el cielo. El sol emergía tras las montañas, y en ese instante, la aurora y la luz solar parecieron unirse en un mismo resplandor. Los hombres empujaron el barco al agua. El Skoll se deslizó con fuerza, partiendo la marea como si los dioses lo guiaban. Los remos comenzaron a moverse al unísono, y el viento infló las velas con un susurro que parecía un rugido lejano. Los tambores de la orilla retumbaron más fuerte. El pueblo gritó su nombre, bendiciendo el viaje. Ragnar, en la proa, fijó sus ojos en el horizonte, un sendero de luces verdes y azules que lo conducían hacia lo desconocido. Atrás quedaban la seguridad, el calor de su gente y el amor de Ingrid. Frente a él, el mar abierto, el misterio y el destino. El corazón le ardía como fuego, y aunque el miedo golpeaba en su pecho, lo abrazó con la fuerza de un verdadero guerrero. El viaje había comenzado. El Skoll surcaba las aguas del fiordo rumbo al norte. El aire fresco llenaba los pulmones de los guerreros, y el sonido de los remos marcaba un ritmo firme y constante. Al principio el viaje era sereno, el mar parecía acompañarlos, y la aurora seguía brillando como una antorcha sagrada que colgaba sobre el horizonte. Pero al adentrarse más allá de las aguas conocidas, Ragnar comenzó a sentir una tensión en el aire. Las olas se volvían más oscuras, y las gaviotas, que solían acompañar las travesías, habían desaparecido. El viento se tornó irregular, como si algo invisible los vigilara. Esa noche, mientras los hombres descansaban en cubierta, Ragnar permanecía en guardia. De pronto, entre la bruma, creyó ver sombras alargadas que se movían bajo el agua. No eran peces ni ballenas, eran demasiado rápidas, demasiado silenciosas. ¿Lo viste?, preguntó Leif, que se había despertado al notar la tensión de Ragnar. Sí, respondió él. El mar no está vacío. Thorvald, siempre callado, señaló hacia el horizonte. En la lejanía, luces extrañas titilaban sobre la superficie del agua, como si fueran antorchas que se apagaban y encendían en la niebla. Los hombres se inquietaron. Podrían ser otros navegantes, aventuró Eric, con tono esperanzado. O podrían ser almas perdidas, gruñó uno de los marineros veteranos. Este mar guarda más secretos de los que queremos conocer. Las sombras regresaron, se deslizaban junto al casco del Skoll, rozando la madera. El barco crujió, como si algo lo empujara desde abajo. Ragnar desenvainó su espada, aunque sabía que de poco serviría contra aquello que no podía ver claramente. De pronto, un graznido desgarrador resonó en el cielo. El cuervo de Odín volaba en círculos sobre el barco, como si alertara de un peligro inminente. Los guerreros se prepararon, tensando los remos como armas improvisadas. El mar, sin previo aviso, se agitó con violencia. Una sombra emergió, revelando la silueta de un enorme pez o bestia marina, aunque nunca lograron distinguirla con claridad. El agua estalló contra la cubierta, empapando a los hombres. Eric cayó, pero Ragnar lo sostuvo del brazo, evitando que fuera arrastrado. «Resistan», rugió Ragnar, levantando la espada hacia la criatura invisible. Tras unos segundos de caos, las sombras desaparecieron en el mar profundo, dejando únicamente olas turbulentas y un silencio aterrador. Los guerreros permanecieron en tensión, respirando con fuerza, hasta que la calma regresó. Nadie volvió a hablar esa noche, pero todos comprendieron que no estaban solos en aquellas aguas. El mar tenía guardianes, y el viaje apenas comenzaba. El mar parecía calmarse, después del ataque de las sombras, pero los guerreros sabían que la calma en esas aguas era tan traicionera como el filo de una espada. El viento soplaba extraño, como si viniera de todas partes al mismo tiempo, y el Skoll avanzaba con esfuerzo bajo un cielo que empezaba a oscurecerse. De pronto, la aurora desapareció detrás de densas nubes negras. El mar se agitó, y un rugido profundo retumbó en el horizonte. No era el trueno común, era un sonido que parecía una voz, grave, gutural, casi humana. Los hombres se miraron con el rostro pálido. Ragnar apretó el amuleto de Ingrid en su pecho.
el mar quiere ponernos a prueba, dijo con firmeza. Agárrense. El viento se desató, las velas rojas flameaban con furia, y los remos se hundían con dificultad entre las olas cada vez más altas. Relámpagos verdes cruzaban el cielo, iluminando las figuras tensas de los hombres en cubierta. Entre los truenos, todos juraron escuchar palabras en una lengua antigua. Volves. No sigáis. Torvald, que rara vez hablaba, murmuró aterrado. Son las voces de los que se ahogaron en estas aguas. El barco crujía como si fuera a partirse en dos. Leif luchaba contra el timón, gritando maldiciones a los dioses mientras el agua helada le golpeaba el rostro. Eric se aferraba a las cuerdas, temblando pero sin soltarlas. Los marineros veteranos rezaban en voz baja, con los ojos cerrados, pidiendo clemencia a Njord, dios del mar. Entonces, un relámpago iluminó la proa del Skuld, y allí, en medio del resplandor, todos vieron una figura fugaz, un hombre de barba larga y ojos ardientes, formado de nubes y espuma, que parecía señalar hacia el norte. Ragnar cayó de rodillas, no por miedo, sino por reverencia. Es una señal, gritó, el camino está delante de nosotros. Como si el mar lo hubiera escuchado, las olas comenzaron a girar en espiral, abriendo un corredor entre la tormenta. Las luces de la aurora reaparecieron, brillando justo en la dirección señalada por la figura. Los hombres, entre gritos y esfuerzo, alinearon el barco con la abertura. El Skuld avanzó como un lobo enfurecido, atravesando el corazón de la tormenta. La voz que antes los había intentado ahuyentar cambió su tono. Ahora era un canto profundo, como un tambor, acompañándolos hacia adelante. Finalmente, tras horas que parecieron eternas, el mar se calmó, el cielo se abrió, y la aurora volvió a danzar sobre sus cabezas, más brillante que nunca. Exhaustos, los guerreros se dejaron caer sobre la cubierta mojada. Ragnar, empapado y con el rostro marcado por el viento, miró hacia las luces y susurró: ni tormenta, ni mar, ni espíritus pueden detenernos. Seguiremos hasta el fin. Tras sobrevivir a la tormenta, el Skuld avanzó durante días sobre un mar en calma inquietante. El viento soplaba suave, pero no había gaviotas ni peces saltando. El silencio del océano pesaba más que cualquier rugido de batalla. Fue entonces cuando, al amanecer, Eric avistó una silueta en el horizonte. «Tierra», gritó señalando con entusiasmo. Una isla emergía de la bruma, rodeada de acantilados afilados como colmillos. El sol apenas la rozaba, y la aurora se curvaba sobre ella como una corona de fuego verde. Ragnar ordenó acercarse con cautela. Mientras los remos se hundían en el agua, un murmullo extraño empezó a rodearlos. Voces susurrantes, como un coro invisible. «¿Oís eso?», preguntó Leif, empuñando el hacha con nerviosismo. «Son los vientos entre las rocas», intentó tranquilizar Torvald, aunque incluso su voz temblaba. Al desembarcar en la playa de Piedras Negras, las voces se hicieron más claras. No eran gritos de guerra, ni lamentos, eran palabras antiguas, repetidas una y otra vez como un canto. Ragnar avanzó, seguido por los demás, y pronto descubrieron la fuente. La isla estaba cubierta de ruinas, columnas caídas, muros grabados con runas olvidadas, y en el centro, un círculo de piedras erguido como un antiguo templo. Cada vez que los hombres hablaban, sus voces rebotaban y se multiplicaban, repitiendo frases en un eco distorsionado, como si la isla misma respondiera. De pronto el cuervo de Odín descendió sobre una de las piedras, graznó con fuerza, y el eco repitió el sonido una y otra vez hasta perderse en la lejanía. Ragnar se adelantó, colocando su mano sobre una roca marcada con símbolos. Al hacerlo, escuchó su propia voz devolviéndose, pero transformada. «Sigue el camino», susurraba el eco. Los hombres retrocedieron, asustados. Eric cayó de rodillas, convencido de que eran espíritus. Pero Ragnar, lejos de temer, sonrió. «No son maldiciones, son mensajes. Esta isla guarda las voces de los que vinieron antes». Leif frunció el ceño. «¿Y si fueron hombres que nunca regresaron?».
Entonces aprenderemos de ellos, respondió Ragnar. No hemos venido para huir del miedo, sino para enfrentarlo. Exploraron la isla durante horas, encontraron restos de hogueras apagadas hacía siglos, huesos blanqueados por el sol y grabados que parecían mapas de estrellas. Sigrid, la anciana sabia del pueblo, había hablado de tierras donde el cielo mismo era un libro abierto. Ragnar comprendió que estaban en uno de esos lugares sagrados. Al caer la noche, la aurora brilló más fuerte sobre el círculo de piedras. El eco se intensificó, repitiendo las voces de los guerreros como si los dioses mismos respondieran. Ragnar levantó su espada hacia el cielo y declaró: «Que estas ruinas sean testigos de nuestro juramento. No nos detendremos hasta alcanzar el destino que las auroras nos muestran». El eco devolvió sus palabras una y otra vez, hasta que parecieron convertirse en un rugido eterno. El amanecer en la isla de los ecos trajo un silencio extraño. Los guerreros dormían exhaustos tras la exploración nocturna, pero Ragnar permanecía en vela, sentado junto al círculo de piedras. La aurora aún danzaba sobre el cielo, y el eco de su juramento seguía resonando en su mente como un tambor lejano. Fue entonces cuando escuchó el aleteo. Un cuervo descendió desde las alturas y se posó frente a él, sobre la piedra más alta del círculo. No era un ave común, su plumaje brillaba con reflejos metálicos bajo la luz boreal, y sus ojos resplandecían con un fulgor ámbar, como brasas encendidas. «Eres uno de los cuervos de Odín», susurró Ragnar, con el corazón latiendo con fuerza. El cuervo inclinó la cabeza y graznó, pero aquel sonido no se desvaneció en el aire, se multiplicó, rebotando entre las piedras, hasta transformarse en palabras que los hombres pudieron escuchar, incluso los que aún dormían. «Viaja al norte, más allá del hielo, allí aguarda el destino de los valientes». Los guerreros despertaron, alarmados. Eric retrocedió, aterrado. «El ave habla, son los dioses». Thorvald cayó de rodillas en silencio con respeto. Leif, aunque incrédulo, empuñó su hacha como si temiera que la criatura fuera un engaño. El cuervo extendió sus alas, y en el aire aparecieron destellos de luz, formando símbolos rúnicos que giraban lentamente. Ragnar se levantó, avanzó hacia la piedra, y alzó la mano hacia el ave. «Si eres enviado de Odín, guíame. Estoy preparado para cualquier prueba». El cuervo lo miró fijamente, y en ese instante Ragnar sintió una visión: mares congelados, montañas cubiertas de nieve infinita, y un portón de hielo con figuras titánicas esperando en silencio. Sintió frío en los huesos, pero también un fuego en el corazón que lo empujaba hacia adelante. Cuando la visión terminó, el cuervo graznó una vez más y alzó el vuelo, perdiéndose en dirección al norte. El resplandor de la aurora lo siguió, como si trazara un camino en el cielo. «Ahí está nuestro rumbo», dijo Ragnar con voz solemne. Leif bajó el hacha, impresionado. «¿Y si nos lleva a la muerte? Entonces moriremos con gloria», respondió Ragnar. «Pero si es el destino de los dioses, nada podrá detenernos». Los guerreros regresaron al barco, aún con el eco de las palabras grabado en sus corazones. El Skoll partió de la isla, y mientras se alejaban, el círculo de piedras brilló bajo la aurora, como si las voces de los antiguos guerreros los despidieran. El viaje ya no era solo una aventura, ahora era una misión marcada por Odín mismo. El Skoll siguió la ruta marcada por la aurora durante días interminables, hasta que finalmente el mar comenzó a helarse. Fragmentos de hielo flotaban alrededor del barco, y el viento traía consigo un frío que cortaba la piel como cuchillas invisibles. Los guerreros cubrían sus hombros con pieles de oso y lobo, mientras Ragnar, en la proa, mantenía fija la mirada en el resplandor boreal que parecía conducirlos hacia un litoral desconocido. Cuando al fin alcanzaron tierra, los recibió un páramo blanco interminable. Montañas nevadas se alzaban como colosos de piedra y hielo, y la tundra parecía un desierto gélido donde reinaba el silencio. Desembarcaron con cautela, pero pronto comprendieron que no estaban solos. Entre la neblina, sombras humanas se movían. No eran viajeros, sino guerreros nórdicos de otra tribu,
cubiertos con armaduras de cuero endurecido por el hielo, sus rostros pintados de blanco para confundirse con la nieve. Blandían lanzas y hachas curvas, y sus gritos resonaban en la planicie como el aullido de lobos. «Nos vigilan desde que llegamos», dijo Thorvald, con la voz grave. «Entonces, que nos vean luchar», respondió Ragnar, desenvainando su espada. El combate estalló con furia. La nieve se tiñó de rojo al primer choque de acero. Leif, siempre impulsivo, cargó contra dos enemigos a la vez, derribándolos con golpes brutales. Thorvald avanzaba como un muro imparable, bloqueando lanzas con su escudo y abriendo paso con su hacha. Erik, aunque asustado, logró esquivar un ataque y clavar su daga en el costado de un rival, demostrando que el viaje lo estaba templando. Ragnar se enfrentó al líder enemigo, un hombre gigantesco de barba blanca, con un casco adornado con colmillos de oso. Sus ojos reflejaban un odio ancestral. El choque de sus armas resonó como un trueno en medio de la ventisca. Ragnar esquivó un golpe mortal, rodó sobre la nieve y contraatacó con un tajo que cortó la coraza de su rival. El enemigo cayó de rodillas, gimiendo como una bestia herida. Ragnar lo miró con respeto y le ofreció un último golpe limpio, un final digno de un guerrero. Cuando el líder cayó, el resto de los combatientes retrocedió. Algunos huyeron entre la ventisca, otros se rindieron, lanzando sus armas al suelo. El silencio volvió a cubrir la tundra, roto solo por el silbido del viento. Los hombres de Ragnar se reagruparon, jadeantes, cubiertos de sangre y escarcha. El joven líder levantó la espada hacia la aurora que iluminaba el cielo. «Ni hielo, ni hierro, ni hierro, ni enemigo podrá detenernos», proclamó. Los sobrevivientes repitieron su grito, y el eco retumbó en las montañas cercanas. La aurora pareció intensificarse, como aprobando la victoria. Tras la sangrienta batalla en la tundra, el grupo de Ragnar avanzó por un valle cubierto de nieve. El viento soplaba con un silbido constante, y las montañas parecían cerrarse a su alrededor como guardianes implacables. Los hombres estaban cansados, pero la aurora seguía brillando en lo alto, como si los instara a seguir caminando. Al caer la tarde, encontraron un glaciar que parecía un palacio de cristal. Sus paredes reflejaban la aurora en 1000 tonos verdes y azules, y el hielo crujía con cada paso, como si respirara. Fue allí donde la vieron, una mujer de cabellos plateados, vestida con un manto blanco que se confundía con la nieve. Caminaba descalza sobre el hielo, y no dejaba huella alguna. Los guerreros se detuvieron, tensando sus armas. Erik murmuró con voz trémula: «Es un espíritu». La mujer los miró con ojos del color del hielo profundo, fríos pero a la vez llenos de misterio. Cuando habló, su voz se mezcló con el viento. «Sois los que siguen la aurora, los que desafían al mar y a la tormenta». Ragnar dio un paso al frente, con la espada envainada en señal de respeto. «Soy Ragnar, hijo de Bjorn. Busco el destino que las luces me han mostrado». «¿Quién eres tú?». La mujer alzó la mano y el viento se calmó de inmediato. «Soy Eira, guardiana del hielo eterno. Los dioses me han enviado para probar vuestro valor». Leif apretó los dientes. «Otra prueba. ¿No fue suficiente la tormenta ni la batalla? Cada paso hacia el norte es una prueba», respondió Eira con serenidad. «Aquellos que no puedan soportar el frío del alma jamás alcanzarán la luz verdadera». Entonces extendió sus brazos, y el glaciar comenzó a abrirse. Un pasaje helado se formó ante ellos, iluminado por cristales que parecían encenderse con la aurora. «Entrad», ordenó. «Allí descubriréis si sois dignos». Thorvald miró a Ragnar con preocupación. «Y esto podría ser una trampa, o este podría ser el camino que buscamos», respondió Ragnar. Con paso firme, el joven líder avanzó hacia el interior del glaciar. Los demás lo siguieron, aunque con desconfianza. Al cruzar, sintieron un frío que calaba hasta los huesos, más allá de lo físico. Era como si el hielo quisiera quebrar su espíritu. Dentro las paredes reflejaban sus propios rostros, pero distorsionados. Ragnar se veía a sí mismo coronado de fuego y sangre, Leif como un lobo encadenado, Thorvald como una sombra sin voz, y Erik como un niño perdido en la oscuridad. Eira apareció de nuevo al final del túnel,
iluminada por la luz de un cristal inmenso. La aurora no es un camino de gloria, sino de sacrificio. Si continuáis, deberéis entregar algo más que vuestras armas. Deberéis entregar parte de vuestra alma. Los guerreros quedaron en silencio. El destino brillaba delante de ellos, pero ahora comprendían que el precio sería mayor de lo que habían imaginado. El interior del glaciar parecía no tener fin. Cada paso de Ragnar y sus hombres resonaba como un trueno bajo el hielo. Los muros brillaban con destellos verdosos como si la aurora misma se hubiera incrustado en los cristales. La presencia de Eira los había guiado hasta un enorme salón helado, donde columnas naturales se alzaban como pilares de un templo ancestral. En el centro, sobre un altar de piedra oscura, yacía un bloque de hielo con grabados rúnicos. Las runas brillaban con un resplandor tenue, pulsando como un corazón vivo. Ragnar se aproximó, sintiendo como el aire se volvía más denso, cargado de un poder que le erizaba la piel. Entonces, el hielo comenzó a resquebrajarse. Con un estruendo que sacudió todo el glaciar, la figura de un gigante emergió de su prisión, un coloso de más de 3 metros, cubierto de armadura helada y con ojos que ardían como fuego azul. En sus manos sostenía un martillo de piedra, tan pesado que parecía imposible de levantar. Eira apareció de nuevo, distante, observando desde lo alto de una columna de hielo. Él es Kaldur, el guardián de las runas. Nadie puede seguir más allá sin enfrentarlo. Leif alzó su hacha con una carcajada feroz. Al fin un enemigo de verdad. Cuidado, advirtió Thorvald. No es un hombre, es un espíritu. El guardián rugió, y su voz retumbó como una luz. Los indignos perecerán. Solo los que demuestren fuerza y honor alcanzarán la luz. La batalla comenzó. El martillo de Kaldur golpeó el suelo, y una onda helada recorrió el salón, lanzando a Erik por los aires. Ragnar corrió hacia el coloso, esquivando un golpe que partió una columna entera en pedazos. Leif atacó de frente, pero el martillo lo arrojó contra una pared. Thorvald resistió con su escudo, aunque cada impacto le quebraba los huesos por dentro. Erik, temblando, logró recuperar su daga y apuñaló al gigante en la pierna, aunque apenas le hizo retroceder un paso. Ragnar, viendo a sus hombres caer uno a uno, comprendió que la fuerza sola no bastaría. Recordó las palabras de Eira: deberéis entregar parte de vuestra alma. Entonces, avanzó hacia el altar de las runas y apoyó su espada sobre ellas. Si quieres mi sacrificio, tómalo, gritó Ragnar, pero no me arrebatarás a mis hombres. Las runas ardieron con un resplandor cegador. El guardián rugió y levantó su martillo para golpearlo, pero la luz envolvió a Ragnar y a su espada. Con un grito de guerra, el joven vikingo saltó y atravesó el pecho de Kaldur con el filo envuelto en runas ardientes. El gigante lanzó un último rugido, que resonó como una tormenta lejana, antes de desmoronarse en fragmentos de hielo. El silencio volvió al salón, roto solo por la respiración agitada de los guerreros. Eira apareció de nuevo, con una mirada que mezclaba respeto y severidad. Habéis demostrado fuerza, pero también sacrificio. Las runas ahora os pertenecen. Usadlas con sabiduría, porque su poder os llevará más allá del hielo, o a la perdición. Tras la caída de Kaldur, el guardián de las runas, Ragnar y sus hombres salieron del glaciar con nuevas fuerzas y una espada envuelta en símbolos brillantes. El viento helado quedó atrás y, para su sorpresa, ante ellos se abrió un territorio distinto, un vasto bosque cubierto de nieve, donde los árboles se alzaban como columnas infinitas. Al adentrarse, el silencio fue reemplazado por un murmullo extraño. No era el sonido del viento ni de animales ocultos. Era como si los árboles mismos respiraran, exhalando nubes de vapor helado. Ragnar se detuvo, tocó la corteza de un pino y sintió un pulso bajo su mano, como si el árbol tuviera un corazón latiendo. Esto no es un bosque normal, susurró Thorvald, con el ceño fruncido. Parece que caminan dentro de un gigante dormido, añadió Erik, aterrado. De pronto las ramas se movieron aunque no había viento. Voces profundas resonaron desde lo alto. Extranjeros, ¿qué buscáis en el bosque sagrado?
Los guerreros empuñaron sus armas, pero Ragnar alzó la mano. Seguimos la aurora, no buscamos guerra, solo el camino que los dioses nos han señalado. Entonces, del interior de la arboleda emergieron figuras humanas, pero sus cuerpos estaban entrelazados con raíces y musgo. Sus ojos brillaban como linternas verdes, y cada paso que daban hacía crujir la tierra como si fueran parte de ella. Eran los guardianes del bosque, protectores de ese lugar viviente. Uno de ellos, más alto y viejo que los demás, se acercó a Ragnar. Su voz retumbaba como el crujido de un tronco partido. Aquí, todo lo que vive respira con nosotros. Si entráis, debéis probar que no sois enemigos de la vida. Leif, impaciente, levantó el hacha. Ya tuvimos suficientes pruebas, pero antes de que pudiera avanzar, las raíces del suelo se alzaron y lo sujetaron con fuerza, inmovilizándolo. Los demás guerreros retrocedieron alarmados. Ragnar dio un paso adelante, mirando al guardián. ¿Cómo demostramos nuestro honor? El ser extendió una rama retorcida hacia un claro donde un árbol inmenso se alzaba. En su tronco había una herida abierta que sangraba savia luminosa. Sanad al árbol del aliento, está muriendo por la corrupción del hielo eterno. Si lo salváis, el bosque os dejará partir. Los hombres se acercaron con cautela. Thorvald, con sus manos firmes, apartó la corteza podrida. Erik, con una daga, limpió la herida con delicadeza. Ragnar, recordando las runas de Kaldur, apoyó su espada contra el tronco. Las runas se iluminaron, y la savia comenzó a fluir con más fuerza, cerrando lentamente la herida. El bosque retumbó, y los árboles exhalaron al unísono, como si suspiraran de alivio. Las raíces liberaron a Leif, que cayó al suelo jadeando. El guardián inclinó la cabeza. Habéis demostrado respeto. El bosque os permitirá seguir. La aurora reapareció entre las copas, iluminando un sendero oculto. Ragnar sonrió, comprendiendo que cada paso los acercaba más al verdadero destino. El bosque quedó atrás, y el Skoll avanzó nuevamente por mares helados. La aurora seguía marcando el camino, pero ahora el ambiente era distinto. Una neblina espesa cubría todo, envolviendo a la tripulación en una incertidumbre peligrosa. Los remos se hundían en un agua silenciosa, sin viento ni olas. El barco parecía flotar en un sueño. La tensión entre los hombres crecía. Tras tantas pruebas, el cansancio, el frío y la constante presencia de lo sobrenatural comenzaban a desgastar la moral. Erik murmuraba plegarias, Thorvald permanecía en silencio, y Leif discutía con cualquiera que se le cruzara. Ragnar, aunque firme, sentía la presión de mantener unidos a sus hombres. Fue en ese ambiente que ocurrió lo inesperado. Durante la tercera noche en la niebla, mientras Ragnar dormía en cubierta, un grito despertó a todos. El timón, alguien lo cortó. El barco giraba en círculos, a merced de las corrientes. En la confusión se descubrió la verdad. Uno de los marineros veteranos, Sigvard, había saboteado el timón. Su rostro estaba desencajado, y en sus ojos brillaba un miedo enfermizo. No debemos seguir. Esto no es obra de dioses, es un engaño. El norte solo trae muerte. Leif lo tomó por el cuello, listo para matarlo, pero Ragnar lo detuvo. No mancharemos el barco con sangre de hermano, que los dioses decidan. Thorvald sugirió atarlo, pero el propio mar pareció reclamar justicia. Del agua emergió una sombra gigantesca, un pez monstruoso que rodeó el barco. Sigvard gritó, y en un acto de desesperación se lanzó al mar para huir. La criatura lo engulló en segundos, dejando tras de sí un remolino y silencio mortal. La niebla se disipó lentamente, los hombres comprendieron la lección, la traición se paga sola, y el mar no perdona. Ragnar se puso de pie y declaró, nadie más romperá el juramento. Si alguien duda, que lo diga ahora. Nadie respondió, el silencio era prueba de lealtad renovada. Después de la traición, la niebla se disipó, y los hombres navegaron durante días con renovada unión. Una noche, mientras las estrellas cubrían el cielo y la aurora brillaba con intensidad, Leif divisó un resplandor lejano. «Mirad», gritó,
el horizonte arde. En la distancia, columnas de humo y fuego se alzaban en medio de la oscuridad. Ragnar ordenó acelerar el paso. Cuando llegaron, descubrieron una costa devastada, un poblado reducido a cenizas, cadáveres cubiertos de escarcha y casas derrumbadas por la violencia. Eric, horrorizado, preguntó: ¿quién pudo hacer esto? Un anciano moribundo, tendido entre las ruinas, respondió con voz débil: ellos, los hijos del fuego, vienen del sur, arrasan todo lo que tocan. Antes de morir, el anciano señaló hacia las montañas. Ragnar comprendió que esos invasores no solo eran un obstáculo, sino quizás una señal de lo que les aguardaba más adelante. De repente, un grupo de hombres armados apareció entre las sombras. Llevaban antorchas encendidas, armaduras ennegrecidas y símbolos de serpientes rojas pintados en sus escudos. Eran los saqueadores que habían destruido el poblado. Extranjeros, gritó uno, aquí no hay nada para vosotros, salvo cenizas. Ragnar alzó la espada rúnica, que brillaba bajo la aurora. Entonces, recogeréis cenizas de vuestras propias hogueras. La batalla fue feroz. Leif luchó con una furia aún mayor que en la nieve, quemando su rabia contra los invasores. Thorvald resistió las embestidas de 3 hombres a la vez, mientras Eric, temblando, logró salvar a un niño escondido entre los escombros. Ragnar enfrentó al jefe enemigo, un guerrero con un hacha en llamas, y lo derrotó tras un duelo brutal, hundiendo la espada rúnica en su pecho. Cuando el último de los saqueadores cayó, el pueblo en ruinas ardió con un fuego aún más brillante. Pero entre las cenizas, Ragnar juró algo: no solo seguimos la aurora, también vengaremos a los inocentes que caen en nuestro camino. Los hombres levantaron sus armas, y la aurora iluminó el humo que ascendía al cielo, como si el mismo firmamento escuchara su juramento. El Skuld volvió al mar tras la batalla contra los Hijos del Fuego. Aunque habían vencido, el precio del viaje pesaba en cada uno: la traición, la sangre derramada y la visión de pueblos enteros reducidos a cenizas. Sin embargo, la aurora seguía brillando en el cielo, como una herida luminosa que no permitía detenerse. Los vientos eran favorables, pero pronto la tripulación enfrentó un nuevo desafío: un laberinto de icebergs que crujían y se movían como montañas flotantes. El mar rugía, empujando al barco hacia corredores estrechos, donde un paso en falso podía significar la destrucción del Drakkar y la muerte de todos. El navegante de la expedición, Hakon, un hombre mayor con barba trenzada y ojos entrenados por décadas en el mar, tomó el control del timón. Seguid mi voz, ordenó. Si confiáis en mí, el Skuld saldrá vivo de aquí. Durante horas la tripulación remó bajo sus gritos de mando. Cada iceberg que se desprendía parecía un gigante dispuesto a aplastarlos. El viento silbaba con fuerza, y las olas arrastraban trozos de hielo que golpeaban el casco. Ragnar se mantenía en la proa, espada en mano, como si pudiera enfrentar incluso al mar. Pero entonces, un bloque de hielo colosal comenzó a desplomarse justo sobre el barco. No había tiempo para escapar. Hakon soltó el timón y corrió hacia las cuerdas de las velas. Rema, Ragnar, lleva a tu gente adelante, rugió. Con una fuerza desesperada, cortó las amarras que sostenían el mástil principal. La vela cayó, y el barco se inclinó lo suficiente para esquivar el iceberg que se desplomó a centímetros de ellos. El estruendo fue ensordecedor, y el Skuld pasó milagrosamente a través del corredor que se cerraba. Cuando los hombres celebraron, Ragnar miró hacia atrás y vio que Hakon había sido golpeado por fragmentos de hielo, cayendo herido sobre la cubierta. El viejo navegante sonrió con dificultad. El mar siempre pide un precio, muchacho, hoy me lo pidió a mí. Ragnar se arrodilló a su lado, apretando su mano. No morirás, Hakon, tu experiencia aún nos guía. El hombre negó con la cabeza. Mi viaje termina aquí, pero tu camino apenas comienza. Recuerda, no son las estrellas las que te guían, Ragnar, eres tú quien les da sentido. Con esas últimas palabras, Hakon exhaló su último aliento. El mar se calmó de inmediato, como si reconociera el sacrificio. Ragnar cerró los ojos del navegante y se puso en pie. Levantó la espada rúnica hacia el cielo y gritó: Hakon no murió en vano.
Seguiremos navegando hasta donde la aurora nos lleve, en su nombre. Los hombres repitieron el grito, golpeando los remos contra el casco como un tambor funerario. El Skull siguió adelante, dejando atrás el cementerio helado de icebergs. El sacrificio de Hakon había dejado un vacío profundo en el corazón de los hombres. Durante días navegaron en silencio, escuchando solo el golpeteo de los remos contra el agua y el crujir del casco del Skull. La aurora seguía guiándolos, pero el cielo parecía más sombrío, como si también llorara la pérdida del navegante. Fue Eric quien primero lo notó. Una bruma espesa apareció en el horizonte, más densa que cualquier niebla anterior. A medida que avanzaban, el aire se volvió pesado, cargado de un silencio que incluso el mar respetaba. Entonces, de pronto, frente al barco emergió una visión imposible, un puente colosal que se extendía desde la niebla hasta perderse en el vacío del cielo. No estaba hecho de piedra ni de madera, sino de huesos y luces espectrales. Cráneos y columnas óseas formaban la estructura, y sobre él caminaban figuras envueltas en sombras, guerreros caídos, sin rostro, que marchaban lentamente hacia la oscuridad. Leif apretó su hacha con nerviosismo. Este lugar no es para los vivos. Thorvald asintió, con el rostro endurecido. Es el puente de los muertos. Los dioses lo construyeron para llevar a las almas a su destino. Ragnar, firme, no permitió que el miedo lo dominara. Si este es el camino que se abre ante nosotros, debemos cruzarlo. Hakon ya lo recorrió antes que nosotros. El cuervo de Odín apareció, volando en círculos sobre el puente. Graznó con fuerza, y su eco resonó como un tambor fúnebre. El mensaje era claro, los dioses querían que siguieran adelante. El barco se aproximó, y para sorpresa de todos, la proa del Skull tocó el inicio del puente como si flotara sobre él. Las figuras espectrales se detuvieron y giraron hacia la tripulación. No tenían ojos, pero los hombres sintieron sus miradas frías como el hielo de la muerte. Una de las sombras habló con voz cavernosa. Cada paso hacia el destino exige un precio. El sacrificio del navegante no basta. Debéis entregar otra vida, o el puente no os dejará pasar. Los guerreros quedaron petrificados. Eric cayó de rodillas, sollozando. Leif rugió de furia. No entregaremos a nadie más. Lucharemos. La sombra extendió un brazo esquelético, y de la niebla surgieron espectros armados con lanzas y espadas. La cubierta del Skull se convirtió en un campo de batalla entre vivos y muertos. Ragnar blandió la espada rúnica, que brillaba como fuego bajo la aurora, cortando espectros como si fueran humo sólido. Thorvald protegía a Eric, bloqueando golpes etéreos que atravesaban la madera. Leif combatía con furia salvaje, derribando sombra tras sombra, pero por cada espectro derrotado, otro surgía del puente. Ragnar comprendió que no se trataba de matar, sino de demostrar voluntad. Con un grito ensordecedor, alzó la espada hacia el cielo y declaró: el sacrificio ya fue hecho, ningún hombre más caerá en vano. Si los dioses quieren una vida, que la tomen de mí. La espada brilló como un relámpago, y la aurora descendió sobre el puente, envolviendo a los espectros. Uno a uno se desvanecieron en la niebla. El puente tembló, y el Skull fue impulsado hacia adelante, atravesando la bruma hasta salir al otro lado. Los hombres, jadeantes y cubiertos de sudor frío, se miraron entre sí. No habían perdido a nadie más. El sacrificio de Hakon había abierto el paso, y la voluntad de Ragnar había sellado el destino. Tras cruzar el puente de los muertos, el Skull navegó bajo un cielo despejado, pero esa calma era engañosa. La aurora palpitaba con fuerza, y la luna llena ascendió sobre el mar como una antorcha plateada. De pronto, un rugido profundo resonó en la distancia, tan poderoso que hizo vibrar el agua. ¿Qué demonio ha rugido así?, preguntó Eric, con los ojos desorbitados. Thorvald murmuró en voz baja: es Fenrir, el lobo de la profecía, el devorador de mundos. De la niebla surgió una silueta gigantesca, un lobo colosal, negro como la noche, con ojos rojos ardientes. Su pelaje parecía hecho de sombras,
y cada paso sobre el agua creaba olas inmensas. La luna tembló en el cielo, como si temiera ser devorada. El lobo rugió y el cielo se oscureció. Ragnar, firme en la proa, alzó la espada rúnica. No importa si es un dios o una bestia, nadie nos apartará de la aurora. La criatura avanzó sobre ellos. Los hombres tensaron los remos como lanzas, mientras Leif gritaba con furia, dispuesto a morir luchando. El lobo abrió sus fauces y mordió la luna en el cielo. Un eclipse sangriento tiñó el mar de rojo. El combate fue desesperado. El lobo arremetió contra el barco, rompiendo tablones y casi volcando al Skuld. Ragnar se lanzó contra la criatura, su espada brillando con las runas. Con un salto imposible, clavó el filo en el ojo del monstruo. Fenrir rugió con furia y retrocedió, pero no cayó. Su silueta se deshizo en sombras y desapareció en la bruma. El mar quedó teñido de rojo, la luna rota por un eclipse parcial. Ragnar cayó de rodillas, exhausto pero vivo. La profecía no se cumplirá hoy, dijo. Mientras respiremos, ni el lobo ni la oscuridad nos vencerán. Después del ataque del lobo, la tripulación navegó en silencio. El mar estaba teñido de rojo por el eclipse, y los hombres temían lo que significaba la frontera entre los vivos y los muertos. Se había debilitado. Esa noche el viento trajo consigo voces familiares. Ragnar reconoció una. Era Hakon, el navegante caído. Otra voz era la de Sigvard, el traidor devorado por el mar. Y no solo ellos, decenas de voces se levantaron desde el agua, gritando, suplicando, acusando. El mar comenzó a burbujear, y figuras espectrales emergieron de las olas. Eran los caídos de batallas pasadas, guerreros con heridas mortales, esqueletos cubiertos de algas, rostros conocidos y desconocidos. Avanzaban sobre el agua, rodeando el Skuld. Eric gritó aterrado: «Son nuestros muertos, quieren llevarnos con ellos». Leif levantó su hacha y rugió: «Que vengan, lucharé contra 1000 fantasmas». Pero Ragnar alzó la espada rúnica, que comenzó a brillar intensamente. Comprendió que no era una batalla de fuerza, sino de fe. «No sois nuestros enemigos», gritó al mar. «Sois nuestros hermanos caídos, los que nos abrieron este camino. No venimos a usurpar, sino a cumplir lo que vosotros no pudisteis». Los espectros dudaron. Algunos se detuvieron, otros aún avanzaban con furia. Thorvald golpeó el casco con el escudo, entonando un canto fúnebre de su pueblo. Eric, entre lágrimas, se unió. Poco a poco, todos los hombres comenzaron a cantar, hasta que el aire mismo vibró con sus voces. Las sombras respondieron. Los guerreros caídos levantaron sus armas espectrales en saludo, y se desvanecieron lentamente en el mar. Solo una figura quedó: Hakon, el navegante. Su espectro se inclinó ante Ragnar. «Llevad el Skuld más allá de las aguas rojas. Allí hallaréis lo que buscáis». Con esas palabras, desapareció como humo entre las olas. El mar recuperó su calma, y la luna volvió a brillar, aunque con una cicatriz oscura. Ragnar bajó la espada, jadeando. «Los muertos no nos arrastrarán al abismo, nos empujarán hacia adelante». Tras el encuentro con los caídos, el Skuld navegó hacia un mar desconocido. La aurora se alzó con un brillo más intenso, y de pronto el agua cambió. Ya no era oscura ni tempestuosa, sino clara como el vidrio. Cada remo se hundía en un océano transparente donde podían ver criaturas marinas gigantescas nadando bajo ellos, ballenas plateadas, peces luminosos, y seres que parecían hechos de estrellas. «Es como si flotáramos en el cielo», susurró Eric, maravillado. Los hombres quedaron en silencio, contemplando el abismo de belleza y peligro bajo sus pies. Pero lo más extraño era la calma. No había viento, no había olas. El barco avanzaba como si lo llevara una fuerza invisible. De pronto, en medio del mar de cristal, surgió una isla pequeña, formada por roca blanca que brillaba como cuarzo. Sobre ella una figura anciana esperaba. No era un hombre común, su cuerpo parecía esculpido en piedra, y su barba era de arena plateada. «Soy Aegir, guardián de estas aguas», dijo con voz profunda que hacía vibrar el aire. «Habéis cruzado la muerte y el fuego, pero antes de continuar debéis miraros en el espejo del mar.
El mar se agitó y mostró reflejos de los guerreros, pero no eran simples imágenes, cada uno se vio a sí mismo como realmente era en el interior. Ragnar se vio como un rey con corona de auroras, pero también como un hombre encadenado por la sangre de los que había perdido. Leif se vio como un lobo salvaje, devorando todo a su paso, incapaz de hallar paz. Torvald se vio como un árbol seco, que sostenía a otros, pero que se quebraba lentamente. Eric se vio como un niño temeroso, con lágrimas en los ojos, incapaz de cargar con el destino. El guardián habló de nuevo: solo quien acepte lo que realmente es seguirá adelante. Ragnar clavó la mirada en su reflejo. No soy un rey ni un esclavo, soy un hombre que seguirá hasta el fin. Uno a uno, los guerreros aceptaron sus visiones, incluso Eric, que llorando declaró: no soy un niño, soy un hombre que lucha por mis hermanos. El mar vibró con fuerza, y el Skull fue liberado, avanzando de nuevo bajo la aurora. Siguiendo el mar de cristal, llegaron a un litoral cubierto de montañas negras. En una de ellas, un resplandor verdoso salía de una grieta. La aurora descendía justo sobre ese punto, como señal inequívoca. Ragnar ordenó desembarcar. El grupo ascendió hasta la entrada de una cueva inmensa. El aire olía a hierro y humo antiguo. Al entrar, encontraron paredes cubiertas de grabados, escenas de batallas, de drácars navegando, de auroras descendiendo sobre héroes olvidados. Esto, dijo Torvald, es la historia de los que vinieron antes que nosotros. Más adentro, llegaron a una cámara gigantesca. En el centro había un círculo de piedras, similar al de la isla de los ecos, pero mucho más grande. Y allí, proyectadas en el aire por la luz de cristales, aparecieron figuras espectrales, los ancestros vikingos. Uno de ellos habló con voz atronadora: sois los herederos de nuestra sangre. Habéis cruzado el hielo, el fuego y la muerte, pero el destino aún no está sellado. Las figuras mostraron visiones. Ragnar veía a su padre Bjorn, con la espada levantada. Leif veía a guerreros caídos luchando eternamente. Torvald veía un árbol ardiendo. Eric veía a un niño que lo llamaba desde la oscuridad. Los ancestros pusieron una última prueba. Solo unidos podréis seguir. Si uno falla, todos perecerán. El suelo tembló, y del fondo de la cueva emergió un monstruo de piedra con forma de dragón, cubierto de runas ardientes. El combate fue brutal. Ragnar, con la espada rúnica, atacó los símbolos brillantes del monstruo. Leif gritó como un lobo y cortó las patas de la bestia con su hacha. Torvald resistió los embates, sosteniendo su escudo como muro inquebrantable. Yek, con valor inesperado, lanzó su daga en el ojo rúnico del dragón. Finalmente, el monstruo estalló en pedazos, y las runas se dispersaron como estrellas. Los ancestros aplaudieron con un rugido de voces. Seguid adelante, hijos del norte, lleváis con vosotros nuestra fuerza. Ragnar, de pie sobre las ruinas, levantó su espada. Prometo que este viaje no será en vano. Seremos dignos de vuestro legado. La aurora iluminó la salida de la cueva, mostrando el camino hacia la próxima etapa. Tras la bendición de los ancestros, el Skull navegó hacia un mar embravecido que lo condujo hasta costas donde se alzaban montañas colosales, cubiertas de hielo y nubes oscuras. La aurora descendía sobre la cumbre más alta, como si los dioses los llamaran hacia ella. La ascensión fue dura, el viento rugía y la nieve cegaba sus pasos. Cada metro era una batalla contra el frío y contra sí mismos. Eric se desplomaba a cada rato, pero Torvald lo levantaba con firmeza. Leif maldecía a los dioses, aunque nunca dejaba de avanzar. Al llegar a un risco, escucharon un rugido ensordecedor que no venía de un animal, sino de la montaña misma. Rocas se desprendieron, y el hielo se quebró como si la tierra tuviera voz. De pronto la montaña habló: ¿quién osa desafiar mi silencio eterno? La cima retumbó, y de ella emergió una figura hecha de roca y nieve, el titán de la montaña, un ser gigantesco con ojos como volcanes apagados. Blandía un báculo de piedra que podía partir el suelo en dos. La batalla fue brutal. Ragnar atacó con la espada rúnica, que cortaba la piedra como hierro. Leif saltó sobre un brazo del gigante, clavando su hacha con furia.
Torvald bloqueaba golpes que temblaban como terremotos. Eric, con más valor que nunca, encontró un punto débil en la espalda del titán y lo atravesó con su lanza. El coloso rugió una última vez, y su grito retumbó como un trueno que sacudió todo el valle antes de derrumbarse en cascadas de roca y hielo. La montaña había hablado, y ahora estaba en silencio de nuevo. Superada la montaña, llegaron a una meseta donde el cielo parecía más cercano que nunca. Allí había un altar antiguo, rodeado de pilares cubiertos de runas. La aurora descendía directamente sobre el altar, formando un círculo de luz. Ragnar se adelantó con solemnidad. Hemos cruzado mares, tormentas, muertos y montañas. Si este es el lugar del pacto, hablad, dioses, y diré mi juramento. El aire se encendió. De la aurora emergieron siluetas colosales, los dioses nórdicos mismos. Odín con un solo ojo brillante como un sol. Freyja, envuelta en un manto de estrellas. Las figuras no eran sólidas, sino reflejos de pura energía. Odín habló con voz retumbante. Has venido lejos, Ragnar, hijo de Bjorn. ¿Qué ofreces a los dioses para que tu destino sea sellado? Ragnar no dudó. Ofrezco mi vida, mi sangre y mi gloria. Si regreso, que no sea como un hombre común, sino como portador del legado de mi pueblo. Thor rió, y la tierra tembló con su carcajada. Valiente pero insensato, ¿darías todo por una promesa que quizá nunca se cumpla? Ragnar clavó la espada en el altar. No importa, el viaje no es por mí, sino por todos los que sueñan con un destino más allá del hielo. Los dioses se miraron entre sí, y Freyja habló suavemente. Entonces, el pacto está hecho. Serás marcado por la aurora. Tu vida ya no es tuya, es del destino. La luz descendió sobre Ragnar, envolviéndolo en fuego verde y azul. Cuando la aurora se disipó, su espada brillaba con un poder renovado, y en su brazo apareció una runa ardiente, la marca del pacto. Después del pacto, los hombres avanzaron hacia el norte, más lejano. El aire se volvió tan frío que sus alientos se congelaban en segundos. Allí encontraron una vasta llanura de hielo, infinita, iluminada por la aurora. En el centro de esa llanura había un cristal inmenso, como un obelisco, que pulsaba con luz interior. Al tocarlo, Ragnar y sus hombres fueron envueltos en visiones. Ragnar se vio a sí mismo, liderando ejércitos bajo un cielo en llamas, pero también cayendo solo en una tundra sin fin. Y Leif se vio convertido en un lobo rojo, devorando enemigos pero muriendo encadenado. Torvald se vio sosteniendo un árbol, ardiendo sobre sus hombros, hasta que se convirtió en cenizas. Y Eric se vio rodeado de niños y mujeres llorando, incapaz de salvarlos. Las visiones eran duras, y los hombres cayeron de rodillas. La voz de Odín resonó en sus mentes. El destino no está escrito en piedra, sino en hielo. Podéis romperlo, o podéis sucumbir en él. Ragnar apretó los dientes, alzando la espada rúnica. No importa lo que muestre el hielo, nuestro destino será escrito con sangre, valor y auroras. El cristal se resquebrajó, y un resplandor los envolvió. No era una condena, sino una revelación. El futuro podía cambiarse si tenían el valor suficiente. El Skrull navegó durante días interminables después de las visiones en el hielo eterno. La aurora seguía en el cielo, pero ahora brillaba más tenue, como si aguardara un desenlace inevitable. Los guerreros estaban exhaustos. Leif con heridas que no terminaban de cerrar. Torvald con la espalda encorvada por el peso de tantas batallas. Eric cada vez más sombrío tras las visiones que lo habían marcado. Ragnar, aunque fuerte, llevaba en su mirada la carga de un hombre que sabía que lo peor aún estaba por venir. Finalmente, divisaron tierra, una costa rocosa, cubierta por restos de barcos antiguos y esqueletos de guerreros que parecían haber esperado siglos sin encontrar paz. Era un puerto, pero no uno de los hombres. Las ruinas de un asentamiento se levantaban, medio devoradas por el mar y la nieve. Este lugar huele a muerte, murmuró Leif, con el hacha en mano. No, respondió Torvald, con un tono reverente. Este es el puerto donde llegan todos los que buscan el fin del mundo.
Al desembarcar, fueron recibidos por un silencio absoluto. Sin embargo, pronto aparecieron figuras espectrales, antiguos navegantes, condenados a vagar eternamente en aquel puerto. Entre ellos, Ragnar reconoció a uno, su propio padre, Bjorn. Padre, susurró, con un nudo en la garganta. El espíritu de Bjorn levantó la mano y señaló hacia el horizonte, donde la aurora parecía formar una corona. El viaje que yo no pude terminar, ahora es tuyo. No te detengas aquí. Este puerto no es tu final. Las figuras se desvanecieron, dejando al grupo solo con los restos de un pasado olvidado. Ragnar tomó un escudo corroído por el tiempo y lo levantó como símbolo. Este no será nuestro puerto eterno. Partiremos de aquí hacia el destino final. Tras abandonar el puerto espectral, el mar se volvió más salvaje que nunca. Truenos retumbaban en el horizonte, y el cielo se oscureció hasta volverse negro. La aurora seguía allí, pero parecía estar atrapada entre nubes colosales que se agitaban como titanes. De pronto, el mar se abrió con violencia, y del cielo descendió un relámpago que partió las aguas en dos. Entre las nubes emergió la figura de un dios, Thor, el señor del trueno, con su martillo alzado y ojos que ardían como tormentas. Ragnar, rugió la voz del dios, haciendo temblar el barco. Has llegado más lejos de lo que muchos mortales soñaron, pero aún debes probar tu valor contra la furia del trueno. El cielo se desgarró con rayos que cayeron alrededor del Skoll, levantando muros de agua. Leif gritó de emoción. Al fin un enemigo digno. Thorvald sostuvo el escudo con fuerza, mientras Erik temblaba, intentando resistir el terror. Thor lanzó un rayo directo contra el barco. Ragnar levantó la espada rúnica, que brilló con la luz de la aurora, y el rayo se desvió. El dios sonrió. Así me gusta. Comenzó una batalla entre hombre y dios. Cada golpe de martillo sacudía el mar, y cada corte de la espada de Ragnar iluminaba el cielo. Leif y Thorvald defendían el barco de las olas, mientras Erik rezaba y gritaba cánticos para dar valor a los hombres. El choque culminó cuando Thor lanzó su martillo con toda su fuerza. Ragnar, envuelto en la luz de la aurora, saltó y desvió el arma con la espada rúnica, creando una explosión de rayos que iluminó el mar entero. El dios rió, satisfecho. Has probado tu fuerza mortal. El trueno no te derribará. Sigue adelante, pero recuerda, ningún pacto con los dioses es gratuito. Con esas palabras Thor desapareció en las nubes, y la tormenta se disipó. El mar volvió a calmarse, y la aurora resplandeció con más claridad, guiándolos al último tramo. Ragnar cayó de rodillas, exhausto pero victorioso. Tras sobrevivir a la tormenta y al juicio del trueno, el Skoll navegó hasta donde el mar y el cielo parecían encontrarse. Allí la aurora se desplegaba como nunca antes. Gigantescos ríos de luz verde, azul y púrpura formaban un torbellino celestial que descendía sobre una isla solitaria, coronada por una montaña blanca. Ese es el fin del camino, dijo Ragnar, con voz solemne. Los hombres desembarcaron y comenzaron a ascender la montaña. El aire era tan puro que dolía respirarlo, y cada paso parecía llevarlos fuera del mundo. Erik cayó de rodillas varias veces, pero Thorvald lo ayudó sin dudar. Leif, herido, seguía avanzando con los ojos encendidos, como si quisiera devorar el destino con su furia. Ragnar, en silencio, cargaba la espada rúnica y el peso del pacto en su brazo marcado. En la cima los esperaba un círculo de piedras antiguas, y sobre ellas, suspendida en el aire, brillaba una corona hecha de auroras, un aro de luz viva, que cambiaba de forma como si estuviera tejido por los propios dioses. El cielo retumbaba con un murmullo profundo, como si los dioses observaran en silencio. Ragnar se adelantó. Hemos venido hasta el fin del mundo. Hemos luchado contra el mar, la muerte, el hielo y el trueno. Esta corona no es mía, es de todos los que soñaron con seguir la luz. Cuando extendió la mano hacia la corona, un destello lo envolvió. Sus compañeros cayeron al suelo, cegados por la intensidad. Ragnar se vio de pie en un plano distinto, rodeado por las figuras de los dioses y los ancestros. Odín habló: la aurora es el puente entre mundos. Si tomas esta corona, tu vida dejará de ser tuya. Serás luz y sombra, guía y carga.
¿Lo aceptas? Ragnar apretó la empuñadura de su espada y respondió, acepto, no para mí, sino para mi pueblo, para mis hermanos, para los que vendrán. La corona descendió sobre su cabeza, no era un objeto físico, sino energía pura que lo atravesó. Su cuerpo se llenó de un poder que lo sobrepasaba, como si el cielo mismo ardiera dentro de él. La runa en su brazo brilló, y su espada se transformó en un haz de aurora sólida. Cuando la visión terminó, Ragnar estaba de pie en la cima, con la corona de auroras brillando sobre su frente. Sus hombres lo miraron con asombro y reverencia. «No eres el mismo, Ragnar», dijo Thorvald con voz temblorosa. «Ya no soy solo un hombre», respondió él, con voz profunda. «Ahora soy el portador de la luz». La aurora se desplegó en el cielo como un estandarte, iluminando el mundo con un resplandor que jamás olvidarían. La corona de auroras ardía sobre la frente de Ragnar, no como un objeto físico, sino como una llama viva que lo envolvía. La luz recorría su cuerpo, mezclándose con su sangre y su alma. Durante un instante, los hombres creyeron que él desaparecería consumido por la energía de los dioses. Pero Ragnar abrió los ojos, y ya no eran los mismos. Brillaban con el fulgor de la aurora, verdes, azules, infinitos. Su voz resonó como el eco de 1000 tambores cuando habló. «No soy el mismo Ragnar que partió del fiordo. He muerto y renacido en la luz». Los guerreros lo miraban con reverencia y temor. Leif apretó su hacha, desconcertado. «¿Eres aún nuestro líder, o te has convertido en un dios?» Ragnar lo miró con una mezcla de ternura y solemnidad. «Soy vuestro hermano, soy un hombre, pero llevo en mí la fuerza de los dioses». De pronto la montaña tembló. La tierra se abrió y de sus entrañas emergió un ejército de sombras, los restos de todo lo que habían enfrentado. El titán de piedra, el dragón rúnico, los espectros del mar, todos resurgieron como visiones de oscuridad, invocados para probar la verdadera fuerza del nuevo portador de la aurora. Thorvald levantó el escudo, listo para resistir, pero Ragnar levantó la mano, y la espada rúnica brilló como un sol. «No luchéis, esta batalla es mía». Avanzó solo, enfrentando a los enemigos de su pasado. Cada golpe de su espada desintegraba las sombras como humo. El dragón rúnico intentó envolverlo en fuego, pero Ragnar lo atravesó con un tajo de pura luz. El titán de la montaña cayó de rodillas y se deshizo como polvo. Los espectros huyeron ante el resplandor. Sus hombres lo observaban, atónitos. Ragnar ya no peleaba como un mortal, se movía como la aurora misma, fluyendo, brillando, iluminando la oscuridad. Cuando el último enemigo se desvaneció, se arrodilló en el centro de la cima, y clavó la espada en el suelo. La montaña dejó de temblar, el silencio regresó, y en ese silencio, Ragnar habló: «He renacido, no como un rey ni como un dios, sino como un guerrero eterno. Mientras la aurora viva en el cielo, vivirá nuestro destino». Leif cayó de rodillas, reconociéndolo como más que líder. Thorvald inclinó la cabeza en respeto. Erik lloró, comprendiendo que había presenciado algo más grande que la vida misma. La aurora se desplegó sobre ellos en una corona inmensa, envolviendo no solo a Ragnar, sino a todos sus hombres. Ya no eran simples navegantes, eran los hijos de la luz. El silencio reinaba en la cima de la montaña coronada por auroras. Ragnar, con la corona luminosa sobre su frente y la espada rúnica en su mano, contemplaba el horizonte. Ya no había mar que cruzar ni enemigo que derrotar. Habían llegado al fin del camino, allí donde los dioses se encontraban con los hombres. Sus guerreros lo rodearon en silencio. Leif, herido pero erguido, habló primero: «Luchamos contigo hasta el último aliento. ¿Qué queda ahora?» Ragnar sonrió, cansado pero en paz. «No queda lucha, queda memoria. Lo que hemos hecho no morirá conmigo. Cada paso, cada herida, cada canto bajo la aurora será contado una y otra vez». Thorvald apoyó su escudo en el suelo, como símbolo de reposo. Erik, con lágrimas, miró al cielo. «¿Volveremos a casa?» Ragnar alzó la vista hacia las luces que danzaban. «El hogar ya no es un lugar. El hogar es el recuerdo que dejaremos bajo las estrellas». En ese momento,
la aurora se expandió hasta cubrir todo el cielo, y las estrellas parecieron cantar. El grupo se arrodilló, y Ragnar clavó la espada en el suelo, convirtiéndola en un faro de luz eterna. El Skoll, abajo en la costa, brillaba como si también hubiera recibido la bendición de los dioses. El viaje había terminado, pero la historia apenas comenzaba, la del vikingo que siguió la aurora boreal. Viajeros de la imaginación, hemos recorrido juntos un sendero marcado por la luz del norte. Acompañamos a Ragnar y a sus hermanos desde el fiordo de su aldea hasta los confines del mundo, enfrentando tormentas, sombras, dioses y visiones. Cada capítulo fue un recordatorio de que el destino no se hereda, se conquista. La historia del vikingo que siguió la aurora boreal no es solo una aventura, es también un espejo. Nos enseña que todos tenemos un llamado que brilla sobre nuestras cabezas, un camino que parece imposible y que exige sacrificio. Pero también nos recuerda que ningún viaje se recorre solo, necesitamos hermanos, amigos, un pueblo que nos dé fuerza cuando nuestras piernas flaquean. Hoy cerramos este relato, pero no su eco. Las auroras que guiaron a Ragnar siguen brillando en nuestros cielos, esperando a quienes tengan el valor de mirarlas y seguir su danza hacia lo desconocido. Gracias por caminar conmigo por este sendero de mitos y sueños. Que esta historia viva en ustedes como chispa de valentía y esperanza. Y cuando levanten los ojos al cielo y vean las luces del norte, recuerden, Ragnar nunca viajó solo, y nosotros tampoco.